Déjame contarte sobre la Halloween que pasé en la vieja granja de mi abuela. No había estado allí en años, pero mientras conducía por aquellos caminos sinuosos, la nostalgia me invadió. Los campos eran dorados bajo el sol de otoño, y el aire era fresco, lleno de la promesa de la temporada. Recordé la alegría de recoger calabazas y la emoción de tallarlas en linternas, rodeado por los vibrantes colores del otoño. Uno de los puntos destacados de mi infancia era el espantapájaros de mi abuela. Era un hito local, una figura masiva que se erguía en el borde del campo de maíz, vestida con ropa desgastada, con una cara de arpillera torcida que parecía guardar secretos propios. Siempre pensé que lucía peculiar y encantador, una parte fundamental de nuestras celebraciones de Halloween. A medida que me acercaba a la granja, no podía esperar para ver cómo lo había decorado este año. Cuando llegué, la casa se sentía igual que la recordaba, acogedora, con el aroma de pan de calabaza recién horneado y especias flotando en el aire. Después de intercambiar cálidos abrazos y ponerme al día con mi abuela, finalmente salí a revisar el espantapájaros. Mi emoción se desvaneció cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Se veía diferente. La cara de arpillera estaba cosida de manera desigual, la ropa colgaba flácida y sus ojos parecían más oscuros, casi como si me estuvieran mirando. Sacudí la cabeza, intentando desestimar la inquietud. Después de todo, habían pasado años. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Esa noche, me dediqué a tallar calabazas y a colgar luces centelleantes por el patio. Cada vez que miraba por la ventana, no podía evitar notar el espantapájaros. Para mi sorpresa, ahora estaba mirando hacia la casa. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, dándole una cualidad casi sensible. Me dije a mí misma que era solo el ángulo, pero la sensación de ser observada era innegable, creciendo con cada momento que pasaba. A medida que se acercaba Halloween, comenzaron a ocurrir cosas extrañas que me incomodaban. Encontraba mis calabazas cuidadosamente arregladas, destrozadas, y mis decoraciones movidas de un lugar a otro durante la noche. Al principio, lo atribuía a los niños locales haciendo bromas, pero mi instinto me decía lo contrario. Sentía que algo estaba mal, como si el aire a mi alrededor se volviera denso con una presencia siniestra. La noche de Halloween, decidí dar un paseo por los campos para despejar mi mente. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras inquietantes que danzaban a lo largo de la senda. Mientras caminaba, disfrutaba del sonido de las hojas crujientes bajo mis pies, pero el silencio del campo de maíz se sentía opresivo. De repente, lo escuché. Un suave susurro que no coincidía con el viento. Me di la vuelta y vi el espantapájaros, de pie mucho más cerca de lo que recordaba, con su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, como si me estuviera esperando. El pánico me invadió y corrí de regreso a la casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Intenté sacudirme la sensación de terror mientras me preparaba para los niños que vendrían a pedir dulces, pero cada vez que miraba por la ventana, el espantapájaros seguía allí, amenazador. Luego, para mi horror, me di cuenta de que había desaparecido. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Busqué en el patio frenéticamente, pero no había rastro de él. Justo cuando estaba a punto de desestimar mi miedo como irracional, escuché un susurro bajo y áspero que parecía flotar desde el campo de maíz. «Ayúdame». Mi sangre se heló. Intenté convencerme de que solo era el viento, pero el frío terror me decía lo contrario. Agarrando mi teléfono para llamar por ayuda, me di cuenta de que no había señal. Justo cuando me di la vuelta, la puerta principal se abrió lentamente. Mi aliento se detuvo en mi garganta al ver una figura alta emergiendo de la oscuridad, envuelta en ropa desgastada, parecida al espantapájaros que conocía. Me quedé congelada, el terror apoderándose de mí. La cara de arpillera estaba animada ahora, con ojos huecos que parecían llegar al fondo de mi alma. «No debiste volver», susurró, una voz que me heló hasta los huesos. Desesperada, corrí escaleras arriba y cerré con llave la puerta de un dormitorio. Los susurros se intensificaron, ahora una caótica multitud llamando mi nombre. «Emily, ayúdame. Ven afuera». Atrapada, apreté mi teléfono como si fuera un salvavidas, esperando un milagro. Luego escuché un fuerte golpe en la puerta,
y los susurros se convirtieron en súplicas frenéticas. «Déjame salir». Cerré los ojos con fuerza, deseando que esta pesadilla terminara. Cuando finalmente abrí los ojos, la habitación estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana una vez más. Allí estaba, el espantapájaros, ahora en el patio, mirándome con esa grotesca sonrisa estirada en su cara de arpillera. Me sentí paralizada por el miedo, incapaz de apartar la mirada. De repente, los susurros se transformaron en una sola voz, clara y desesperada. «Debes ayudarme». Parecía reverberar dentro de mi cabeza. Me tambaleé hacia atrás, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era el espíritu de alguien atrapado, o simplemente la malevolencia del espantapájaros tomando forma? Con manos temblorosas, me acerqué de nuevo a la ventana, y la figura pareció inclinarse más cerca, como si intentara comunicar algo. «No perteneces aquí», susurró, su voz ahora más suave, pero aún con ese filo escalofriante. «Debes irte antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, la claridad me golpeó. Recordé las historias que mi abuela solía contar sobre el espantapájaros, cómo se decía que era un recipiente para los espíritus perdidos en los campos, maldecido para proteger la cosecha. Me di cuenta de que sin querer había despertado algo oscuro al regresar. Corrí a recoger mis cosas, mi corazón latiendo con fuerza, mientras me preparaba para huir. Los susurros se elevaron a un clamor frenético, suplicando por libertad, resonando en mi mente. Bajé las escaleras y corrí hacia la puerta principal, abriéndola de golpe. El aire nocturno me golpeó como una pared, frío y pesado de terror. Mientras corría hacia mi coche, miré hacia atrás una última vez. El espantapájaros seguía allí, sus ojos huecos fijos en los míos. En ese momento, podría haber jurado que sonrió. Una sonrisa que prometía que estaría esperando al próximo alma desprevenida que se atreviera a entrar en su dominio. Aceleré, la granja desapareciendo en el espejo retrovisor, pero los ecos de esa noche me perseguirían para siempre. En ese pequeño pueblo rural, el espantapájaros había reclamado otra víctima, esperando pacientemente el próximo Halloween para levantarse de nuevo, hambriento de miedo y ansioso por su próximo invitado desprevenido. Halloween siempre había sido un momento especial en nuestro tranquilo vecindario. Cada año, los niños se vestían con coloridos disfraces, llenando las calles de risas y alegría. Era una noche mágica para que las familias se reunieran y abrazaran el espíritu espeluznante de la temporada. Poco sabía que una Halloween en particular se convertiría en un recuerdo inolvidable y aterrador. La velada comenzó perfectamente. Las decoraciones adornaban cada casa. El cuenco de caramelos rebosaba de golosinas y nuestra luz del porche brillaba invitadoramente. A mi esposa y a mí nos encantaba ver las caras de los niños iluminarse al recibir sus dulces. Valorábamos el sentido de comunidad que fomentaba Halloween, y era una tradición que esperábamos con ansias cada año. A medida que caía el crepúsculo, llegaron las primeras oleadas de trick-or-treaters, vestidos de todo, desde brujas hasta superhéroes. Saludamos a cada niño con sonrisas, y se fueron con bolsas llenas de caramelos y grandes sonrisas. Pero a medida que la noche avanzaba, un frío repentino se asentó, acompañado por un silencio inquietante que envolvió nuestra calle. Intercambiamos miradas desconcertadas, sintiendo que algo no estaba bien. La emoción habitual había desaparecido, reemplazada por una pesada sensación de incomodidad. Mientras estábamos en nuestro porche, la luz parpadeó ominosamente, pero lo descarté como un problema eléctrico menor, y continué repartiendo caramelos a los pocos trick-or-treaters que quedaban. Aún así, una sensación de inquietud me atormentaba. Justo cuando estaba a punto de entrar, una figura emergió de las sombras. Parecía ser un niño, pero el disfraz era peculiar. Una capa rasgada que cubría completamente su rostro. Lo único visible eran un par de ojos anormalmente brillantes, que parecían brillar en la penumbra. El niño permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mi incomodidad aumentó, pero no quería parecer grosero. Le ofrecí un caramelo, pero la figura no hizo movimiento para tomarlo. En su lugar, extendió una mano huesuda, con la palma hacia arriba, como si esperara algo más.
Intercambié una mirada desconcertada con mi esposa, sin saber qué hacer. Finalmente, coloqué algunos caramelos adicionales en la mano del niño. Al cerrar sus dedos alrededor de los dulces, sentí un escalofrío repentino. Su toque era tan frío que parecía hielo. Sin decir una palabra, la figura se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad, desapareciendo en la noche. Mi esposa y yo compartimos miradas incrédulas. Había sido el encuentro más extraño que habíamos tenido en Halloween. Intentando sacudirme la experiencia inquietante, volvimos adentro, tratando de disfrutar el resto de la noche. Sin embargo, la sensación de temor persistía, y me encontré mirando por la ventana, medio esperando ver esos ojos extraños mirándome desde las sombras. A medida que pasaban las horas, mi curiosidad me llevó a salir a investigar. Salí al aire fresco de la noche, siguiendo el camino que la extraña figura había tomado, con el corazón acelerado. Me adentré más en el vecindario, mi linterna cortando la oscuridad. Las calles estaban extrañamente silenciosas, como si el mundo contuviera la respiración. Pronto, me encontré en el borde del bosque que limitaba con nuestro vecindario. La sensación de ser observado se intensificó, y apunté mi linterna hacia los densos árboles. Entre las ramas retorcidas, los vi. Esos ojos penetrantes brillando en la oscuridad. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras la figura se transformaba de su forma infantil en algo monstruoso, una sombra imponente que se cernía entre los árboles, con su mirada fija en mí, enviando escalofríos por mi columna. Incapaz de apartar la vista, observé cómo la figura lentamente extendía un largo brazo esquelético hacia mí, llamándome con los dedos curvados en un gesto silencioso. El pánico me invadió, y di la vuelta para correr, tambaleándome por el oscuro bosque, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando alcancé la seguridad de nuestro vecindario, me atreví a mirar atrás una última vez. La figura había desaparecido, sus ojos ya no observaban desde las sombras. Corrí de regreso a nuestro hogar, donde mi esposa me esperaba ansiosamente en la puerta. Intenté explicarle lo que había visto, pero mis palabras salieron fragmentadas y temblorosas. Ella me abrazó, intentando calmar mis miedos, asegurándome que solo era mi imaginación, pero, en el fondo, sabía que algo había acechado en la oscuridad esa noche, algo que había descendido sobre nuestro tranquilo vecindario. Si era un espíritu inquieto o algo más siniestro, no podía decirlo. Todo lo que sabía era que el recuerdo de esos ojos brillantes me perseguiría en mis sueños durante años, un recordatorio escalofriante de que en Halloween, la línea entre la realidad y lo sobrenatural puede difuminarse en algo mucho más aterrador. Era la noche de Halloween, y nuestra granja estaba llena de emoción. Podía oler la comida que preparaba Mia. Estaba haciendo su famoso pollo asado, y eso me hacía la boca agua. Afuera, mi hermanito Jake estaba jugando con su amigo Liam. Sus risas resonaban mientras derribaba despreocupadamente algunas decoraciones de Halloween. «No te preocupes, tía Lisa. Mamá dijo que podíamos aplastar estas calabazas», gritó Jake, blandiendo un hacha de juguete con una sonrisa traviesa. «Solo no destruyan todo, ¿vale?», le respondí entre risas, sacudiendo la cabeza ante sus travesuras. Luego noté a Ethan, nuestro cuidador. Estaba vestido con una vieja camisa de franela y jeans, con una ligera expresión de preocupación en su rostro mientras cargaba una gran calabaza hacia el borde de la propiedad. «Hey, Ethan, ¿qué estás haciendo con esa calabaza?», le pregunté, curioso. Se detuvo, con un destello de travesura en sus ojos. «La llevo al viejo cementerio en el bosque. Tengo que poner un nuevo espantapájaros». «¿Un espantapájaros? ¿En un cementerio? ¿Por qué?», respondí, levantando una ceja en incredulidad. «Para evitar que los espíritus se despierten y nos molesten», dijo, su tono juguetón, pero había una seriedad subyacente que me dio escalofríos. «Vamos, eso es solo una tontería». Me reí, aunque una parte de mí se sentía inquieta. Los ojos de Jake y Liam brillaban de emoción. «¿Podemos ir contigo?», preguntaron al unísono. «Claro, pero manténganse cerca», respondió Ethan, comenzando a caminar.
Mientras nos dirigíamos hacia el borde del bosque, no podía sacudirme una extraña sensación en el aire. Se sentía más denso de lo habitual para una noche típica de Halloween. Entonces, ¿por qué realmente necesitas un espantapájaros en un cementerio?, le pregunté, tratando de aligerar el ambiente. La expresión de Ethan cambió. Es una forma de honrar a aquellos que han pasado. Ellos han hecho tanto por nosotros. Sus palabras pesaban en el aire, y traté de ignorar la inquietud que se apoderaba de mí. Claro. Sí, dije, forzando una sonrisa. Cuando finalmente llegamos al cementerio, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se sentía cargado, como si el mundo a nuestro alrededor contuviera el aliento. Ethan comenzó a montar el espantapájaros, que ya tenía un cuerpo hecho de ropa vieja, pero la cabeza de calabaza aún no estaba en su lugar. «Quédense un poco atrás, chicos», instruyó, su tono de repente serio. «Puede volverse un poco espeluznante después de oscurecer». Intercambié miradas inquietas con Jake y Liam, ambos parecían tan confundidos como me sentía. «Esto se está volviendo raro», susurré. Justo en ese momento, Ethan se detuvo y entrecerró los ojos hacia los árboles. «¿Oyeron eso?», preguntó, su voz baja. «¿Qué? ¿Dónde?», respondí, de repente en alerta. Él dudó, mirando alrededor como si esperara que algo emergiera de las sombras. Recordé historias sobre este lugar, susurros de fantasmas y sucesos extraños que me hicieron estremecer. «Volvamos», sugerí, con un sentido de urgencia en mi voz. Pero justo cuando nos dimos la vuelta, vi un destello de movimiento en las sombras más allá de los árboles. Una figura, apenas visible, observándonos. «¿Viste eso?», susurré con urgencia, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué? ¿Dónde?», preguntó Jake, con los ojos muy abiertos de confusión y miedo. Señalé hacia la oscuridad, pero la figura había desaparecido. Ethan también lo notó, su rostro se tensó. «Definitivamente deberíamos irnos», dijo, mirando nerviosamente hacia el bosque. Corrimos de regreso hacia la granja, el calor y la risa de caza nos atraían, pero no podía sacudirme la sensación de que algo nos estaba acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Una vez dentro, traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Mia estaba ocupada preparando la cena, y la charla familiar llenaba la habitación. Sin embargo, al mirar por la ventana, medio esperaba ver esos ojos observándome desde la oscuridad. A medida que la noche avanzaba y los niños de la zona llegaban a pedir dulces, la inquietud persistía. No podía quitarme la sensación de que lo que sea que Ethan estaba escondiendo iba más allá de un simple espantapájaros. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, seguía repitiendo los eventos en mi mente. ¿Cuál era el verdadero propósito de ese espantapájaros? ¿Y por qué Ethan parecía tan decidido a mantenernos alejados de la verdad? Cerré los ojos, tratando de alejar los pensamientos inquietantes, pero el sueño me eludía. La luz parpadeante de la lámpara de mi mesita de noche proyectaba sombras inquietantes en las paredes, y sentí una brisa fría recorrer la habitación. ¿Qué pasaría si las historias eran ciertas? ¿Y si el cementerio era más que un simple lugar de descanso? Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que en Halloween, la línea entre los vivos y los muertos podía desdibujarse fácilmente. Y cuando el reloj dio la medianoche, no podía evitar preguntarme si los espíritus realmente se habían despertado. Este recuerdo de mi infancia siempre me pone los pelos de punta. Tenía alrededor de 7 u 8 años y era la noche de Halloween. Por lo general, mi mamá llevaba a mi hermano menor y a mí a pedir dulces, pero ese año fue diferente. Después de la escuela, me dejó en casa de mi amigo Ben, donde él y nuestro amigo Max ya estaban esperando. Ben y Max eran un año mayores, y yo los admiraba, emocionado por unirme a sus aventuras. La vida familiar de Ben era complicada y nunca la comprendí del todo. Su hermana mayor, Claire, solía estar cerca, pero parecía distante, interesada más en su teléfono que en lo que hacíamos. Su casa siempre tenía un olor peculiar, una mezcla de palomitas de maíz quemadas y algo que no podía identificar. Era evidente que la dinámica familiar era diferente.
pero en ese momento no pensaba mucho en ello. Después de que mi mamá se fue, nos pusimos nuestros disfraces. Ben era un vampiro, Max un fantasma y yo un vaquero. Llenamos nuestras fundas de almohadas con caramelos, y aunque técnicamente estábamos sin supervisión, sentí una emoción de independencia. Salimos al vecindario, nuestra emoción palpable mientras tocábamos timbres y gritábamos, «¡Dulce o truco!». La tarde estaba animada y recogimos dulces de casas decoradas con telarañas y calabazas. Sin embargo, a medida que la noche se hacía más profunda, las calles empezaron a vaciarse. Nos aventuramos más lejos de casa de Ben, queriendo maximizar nuestra colección. Nos encontramos en una calle tranquila, tocando puertas y recibiendo menos respuestas. Fue entonces cuando notamos a un hombre con un abrigo oscuro empujando un carrito. Caminaba lentamente, aparentemente escaneando la zona. Al principio pensé que podría ser otro papá con su hijo, pero había algo inquietante en la forma en que se movía. A medida que continuamos, el hombre se acercó, tarareando una melodía. Se detuvo cerca de nosotros y preguntó, «¿Cómo va la recolección de dulces, chicos?». Respondimos al unísono, «Bien». «Es bastante tarde», dijo, «pero tengo algunos dulces de sobra. Puedo compartir con ustedes». Ben y yo intercambiamos miradas, la emoción brillando en nuestros ojos. El hombre sonrió y su gesto resultó extrañamente invitante. No pude repartir mucho esta noche porque mi hija se quedó dormida en el carrito. Ella está aquí, pero no quiero despertarla. Miré el carrito, curioso pero sin poder ver dentro. «Justo por aquí», indicó. Comenzamos a caminar detrás de él, la calle volviéndose más silenciosa por momentos. El hombre comenzó a hacernos preguntas sobre la escuela y dónde vivíamos. Dejé que Ben respondiera la mayoría, sintiendo una mezcla de admiración y aprensión. Mientras caminábamos, se inclinaba hacia el carrito y hablaba suavemente, como si consolara a un niño dormido. Finalmente, llegamos a su casa, que se alzaba más grande en la tenue luz. Empujó el carrito hacia adentro, y luego nos hizo señas para que entráramos. Ben lideró el camino, y yo dudé en la puerta. «¿Podemos dejarla abierta?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Por supuesto», respondió, todavía sonriendo. Se movió para recoger las bolsas de dulces de otra habitación, dejándonos de pie en la sala con el carrito a solo unos pies de distancia. Fue entonces cuando noté que Ben me empujaba, con una expresión de alarma en su rostro. Susurró, «Vámonos». De repente, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Me sorprendí, pero lo seguí, nuestras fundas de almohada pesando sobre nosotros. Al salir, escuché la voz de una mujer llamándonos. Era una vecina de unas casas más abajo, apresurándose hacia nosotros. «¿Conocen a ese hombre?», preguntó, la preocupación grabada en su rostro. «Sí, nos ofreció dulces, pero tenía un bebé falso en el carrito», soltó Ben, su voz temblando. El rostro de la mujer se puso pálido. «Ese hombre no tiene un hijo. Lo vi antes, y estaba solo». Mi corazón se aceleró. La mujer rápidamente nos llevó a su auto y nos condujo a casa. Entró a hablar con mi mamá, que parecía angustiada al vernos. Le conté los eventos de la noche, y la expresión de mi madre cambió de alivio a horror. Después, me envió a mi habitación mientras ella y mi papá llamaban a la policía. Más tarde supe que querían mantenerme a salvo de más traumas. Mi mamá no me permitió volver a visitar a Ben, y podía notar que tuvo una charla seria con Claire sobre el incidente. Todavía veía a Ben en la escuela de vez en cuando, pero nuestra amistad cambió para siempre. La inocencia de las aventuras de Halloween de la infancia se había ido, reemplazada por una sensación persistente de inquietud. Incluso años después, me encuentro mirando los carritos cuando los veo, recordando aquella noche escalofriante en la que una oferta aparentemente inocente de dulces se convirtió en algo mucho más siniestro. Si has vivido un evento aterrador o tienes una historia de terror que contar, en AG Horrores queremos escucharte. Comparte tus experiencias con nosotros y descubramos juntos los misterios que se ocultan en las sombras.
Asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias que te pondrán los pelos de punta como esta.